Bienvenidos a este programa Telemite Entrevista. Tal y como anunciamos la pasada semana, hoy se encuentra con nosotros el alcalde de la ciudad, Carlos González. Bienvenido. Muchas gracias. A este tiempo de análisis y reflexión sobre los acuerdos plenarios y sobre también los acuerdos de un gobierno que en 2018 tiene muchas prioridades y una de ellas ha sido la peatonalización de la corredora. Y en este mes de febrero hemos visto cómo ustedes, los socios de gobierno, presentaron ese gran proyecto cuya inversión puede rondar el 1.000.000 de euros si añadimos también las actuaciones en materia de tráfico. Lo presentaron en el convento de las Clarisas, presentaron el diseño, cómo va a quedar la peatonalización de la Plaza de Baix y de la corredora. Pero las críticas le han llovido, es un proyecto que para ustedes es prioritario, pero desde el Partido Popular, desde el grupo de la oposición, le reprochan precisamente lo que ustedes reprocharon a los populares con el proyecto del Mercado Central, que se ha hecho sin consenso, sin contar con los vecinos y comerciantes de la zona y con poca transparencia, porque aseguran que se ha hecho sin informe de tráfico, o si hay, lo cuestionan. Bueno, déjeme que le diga en primer lugar que el proyecto de la corredora estoy convencido de que es un gran proyecto para el conjunto de la ciudad y que es también un gran proyecto que va a contribuir a revitalizar el centro histórico y comercial y que se va a convertir en un factor de atracción, se va a convertir en un factor que contribuya a dinamizar socioeconómicamente el centro histórico y comercial. Va a ser una de las decisiones que contribuya de una forma muy positiva a dinamizar desde el punto de vista económico una zona que ahora mismo necesita un impulso, nuestro centro histórico y comercial, y necesita elementos para competir contra las áreas comerciales que se encuentran a las afueras de la ciudad. Pues veremos si se va a cumplir con ese objetivo, porque sí que me importa saber, ustedes han presentado el proyecto, lo consideran prioritario y además un proyecto de ciudad. Pero, ¿por qué no lo han abierto a la participación? Déjame que le diga, me decía usted, le han llovido las críticas. Ha habido críticas y ha habido alabanzas. Estoy convencido de que hay multitud de ciudadanos y de colectivos que consideran que este es el proyecto que necesita el centro histórico y comercial para su revitalización, para conseguir un mayor dinamismo, para favorecer la competencia entre el comercio del centro y el comercio que se sitúa a las afueras de la ciudad, en las grandes áreas comerciales. Por lo tanto, desde luego que ha habido críticas, me parece normal, pero también ha habido criterios favorables y positivos respecto de un proyecto que estoy convencido que vendrá también a la ciudad, como vinieron decisiones en el pasado, como peatonalizar la calle Obispo Tormo o peatonalizar la calle Hospital. Quiero recordar, tan convencidos que ha sido una decisión del gobierno, como lo fue en su día del gobierno popular, el proyecto del Mercado Central. Quiero recordar que cada vez que ha habido una peatonalización de una calle importante, evidentemente ha habido una polémica que yo creo que es natural. Incluso podríamos recordar que cuando hace unos años se ampliaron las aceras de la calle Corredora, de la misma calle Corredora, y pasaron de tener 1 metro a 2,5 metros y se redujo a un solo carril de circulación, el mismo Partido Popular que ahora está criticando esta decisión presagió todos los males para el comercio del centro y todos los males para la circulación de la ciudad. Por lo tanto, el Partido Popular no critica en estos momentos la peatonalización porque ellos están a favor. Lo que critican son las formas en que ustedes han presentado este proyecto. En cuanto a las formas, yo tengo que decirle, le pregunto. No está el Partido Popular para criticar absolutamente nada, porque ha sido el partido de la opacidad y el partido del búnker, el partido que estaba cerrado a la comunicación con el exterior. Precisamente por eso yo quiero también trasladar un mensaje absolutamente nítido. Hemos presentado un proyecto y vamos a someter a debate público ese proyecto. ¿Cómo lo vamos a someter? De inmediato a la mesa de movilidad que tiene el ayuntamiento constituido y en el que participan numerosos colectivos. En próximas semanas vamos a convocar un consejo de desarrollo comercial y no solo vamos a convocar a las asociaciones, sino que vamos a abrirlo a todos los colectivos y pequeñas y medianas empresas y comerciantes, en definitiva, que quieran participar. Vamos, por lo tanto, a dar participación y a favorecer un debate en torno a un proyecto que es importante para la ciudad. Por lo tanto, déjeme que le diga que cuando el Partido Popular critica estas cosas, yo no puedo dejar de sorprenderme, porque es realmente llamativo que quienes vivían en un búnker y no se relacionaban con nadie y no admitían ninguna crítica y además vivían
vivían en la más absoluta de las opacidades, no puede criticar un comportamiento como el nuestro, que es transparente y que abre a la participación y al debate los proyectos. Usted acaba de decirlo, va a someterlo a debate público, pero ¿por qué somete un proyecto que anuncia que las obras van a comenzar después de agosto, después de las fiestas de agosto? ¿Por qué lo somete a debate público si ya está la decisión adoptada del inicio de estas obras? Nosotros tenemos una decisión clara sobre la corredera. Concurrimos a las elecciones municipales y autonómicas con un proyecto claro, con un planteamiento absolutamente claro en torno a la corredera, por una parte. Por otra parte, firmamos un acuerdo de gobierno que incluía como uno de los elementos importantes ese proyecto, y llevamos toda la legislatura hablando de este proyecto. Y este proyecto estamos decididos a llevarlo a cabo, y es evidente que hay que dar participación, hay que escuchar a los colectivos y hay que escuchar, en este caso, a los comerciantes. ¿Pero de qué va a servir escucharlos si ya están las decisiones adoptadas? Por eso se lo pregunto. ¿Cómo que de qué va a servir? Yo ¿Van creo que a mejorar es importantísimo. ¿Pero para qué? ¿Para mejorar el proyecto? ¿Tener en cuenta las sugerencias? ¿Qué puede pasar? Es importantísimo porque, primero, el mero hecho de escuchar ya es positivo, pero además de una escucha activa siempre se pueden deducir decisiones que mejoren el proyecto. Y yo creo que el proyecto hay que explicarlo, porque es fundamental explicarlo a sus destinatarios, que no solo son los comerciantes, que es el conjunto de la ciudad. El proyecto hay que explicarlo, y además hay que ser capaz de escuchar todo aquello que se plantee y que contribuya a mejorar el proyecto. Ahora, si usted me pregunta, ¿van a hacer o no van a hacer el proyecto? Yo le digo, nosotros concurrimos a las elecciones con esa decisión. Vamos a hacer el proyecto, y le voy a decir, lo vamos a hacer. Queremos que empiece después de fiestas de agosto y queremos que esté terminado antes de la campaña de Navidad, precisamente para favorecer la actividad comercial en el centro. Está muy claro que ustedes lo van a hacer. De hecho, no solo van a empezar después de las fiestas de agosto las obras de peatonalización, el cierre, sino que en Semana Santa ya han anunciado que van a reordenar el tráfico, porque este proyecto también conlleva un cambio de circulación. Por eso le pregunto, ¿este proyecto tiene informe de tráfico? Bueno, evidentemente, por una parte hemos encargado un estudio de tráfico a una consultora que ha realizado... ¿Está hecho o está encargado? No, hemos encargado y está hecho. Disponemos de un informe, de un estudio de tráfico que se ha realizado a propósito de la decisión municipal de llevar a cabo la peatonalización de la Plaza de Baix y de la Corredera. Y es un estudio de tráfico que al final hace una serie de recomendaciones, no solo evalúa la medida y la evalúa como la más favorable, no solo da datos tan importantes que yo creo que tienen que aparecer en este debate, como que más del 75% del tráfico que hoy pasa por la Corredera es un tráfico exclusivamente de paso, que simplemente utiliza para cruzar la ciudad esa importante vía, ese importante eje constituido por la Plaza de Baix y por la Corredera. El 75% del tráfico es de paso, sino que además recomienda itinerarios y actuaciones para reordenar el tráfico a propósito de esta decisión. Tengo que decirle que desde el punto de vista del tráfico, permítame que lo diga con mucha brevedad, creo que va a ser perfectamente asumible, no va a generar ningún problema importante la peatonalización de la Plaza de Baix y de la Corredera. Vale. Porque en este momento, con la circunvalación sur, con el puente de la Generalitat, con el puente del Bimilenari y con un tráfico de paso de menos de 5.000 vehículos diarios, es perfectamente asumible el que ese tráfico utilice el resto de alternativas al norte y al sur. Entonces, tengo que suponer que este informe es positivo. ¿Y por qué ustedes, tanto PSOE como Compromís, han criticado tanto el impacto de tráfico que iba a tener el mercado central? Es que estamos comparando... ¿Son dos cosas distintas? No le digo a usted, y creo que el Partido Popular nos lleva aquí un debate absurdo. No se pueden comparar dos cosas que no tienen nada que ver, porque una cosa es el factor de atracción que puede hacer un aparcamiento dentro del centro, eso atrae tráfico, y otra cosa es excluir al tráfico una vía, peatonalizar una vía y generar alternativas. No tiene nada que ver. Nos quieren llevar a un debate que es absurdo. Vale. Y yo no quiero entrar en el debate del Partido Popular, porque el Partido Popular yo creo que en esto mantiene una posición que es bastante hipócrita. Cuando gobierna está a favor de que se peatonalice la Corredera, y cuando está en la oposición, que es el caso, se opone y critica la medida.
La ha criticado, sí. Vamos a hablar de las alternativas. En este informe, las alternativas que ustedes presentaron cuando dieron los detalles del proyecto es Alfonso XII. Todo el tráfico se va a desviar por Alfonso XII. Yo creo que ahí también hay quien intenta generar una confusión en torno a esta circunstancia. Alfonso XII no es la alternativa, ni Alfonso XII ni la calle Ángel no es la alternativa para el tráfico de la Corredera. La alternativa para el tráfico de la Corredera son los grandes itinerarios del exterior de la ciudad. Si el 75% de los vehículos que pasan por la Corredera hacen un tráfico de paso, ese tráfico de paso, ese ir del oeste al este, dirección Crevillente-Alicante, lo tienen que hacer por la circunvalación sur o lo tienen que hacer por la ronda norte. Eso es lo que ocurrirá. ¿Qué papel va a jugar Alfonso XII y qué papel va a jugar la calle Ángel? Va a ser el itinerario de tránsito del tráfico que sí que viene al centro, de un pequeño porcentaje que sí que viene al centro, y el itinerario también de los autobuses, que eso sí que es algo fundamental. Por lo tanto, quienes dicen que tienen que pasar 5.000 vehículos al día por la calle Alfonso XII o mienten intencionadamente para generar malestar o sencillamente no entienden nada de lo que escuchan. Creo que por ahí va el problema. Por lo tanto, la calle Alfonso XII va a cumplir un papel auxiliar, va a ser la vía por la que, donde se va a producir la parada que sustituirá la parada de autobús, que sustituirá a la parada de la Plaza de Baix. Se va a desplazar 100 metros, un trastorno mínimo para los usuarios, se va a crear ahí un gran espacio de parada del centro de la ciudad para los autobuses, y a partir de ahí los autobuses seguirán su circuito por la calle de Ángel. Lo cierto es que hay dos paradas estratégicas en el centro, que es la Plaza de Baix y la Plaza de la Constitución, que evidentemente esta no va a quedar afectada por el cierre, pero sí las líneas. ¿Cómo va a quedar regulado ese transporte público? Las líneas, algunas líneas sufren un ligero retoque, un ligero cambio, pero no hay cambios sustanciales. El único cambio sustancial es el de la parada de la Plaza de Baix, que hacía referencia anteriormente a él. Habrá una nueva parada en Juan Ramón Jiménez y habrá otra parada en la calle Ángel antes de la replaceta de Los Pontos. Por lo tanto, se va a intentar dar las máximas comodidades a los usuarios del transporte público del centro de la ciudad, sí, con 3 paradas en un itinerario de no más de 900 metros. Sí, pero muchos se preguntan, esas líneas que venían de la corredora y que daban la vuelta por la Plaza de la Constitución para coger File de Faro, hospitales, centros de salud, sí van a modificarse. El estudio de tráfico, yo creo que aquí es difícil entrar en el detalle de cómo se va a comportar cada una de las líneas, pero en cualquier caso ha habido un estudio de tráfico que se ha realizado de forma coordinada con la participación de la empresa que gestiona el transporte público en nuestra ciudad, y se han diseñado los ajustes oportunos para que no sea traumático ni para las líneas ni para los usuarios, para que no se alarguen innecesariamente las líneas y para que los usuarios tengan las paradas y los servicios oportunos. Alfonso XII, ustedes también explicaron que va a sufrir una transformación, no solo va a tener 2 paradas de bus, van a suprimirse el aparcamiento en esa plaza. ¿Y qué va a pasar en la rotonda con la estatua de Cantó? No va a pasar nada, no va a pasar nada. ¿No se tocará? Se va a producir un reajuste de esa rotonda, yo lo he visto dibujado por los ingenieros de tráfico y al final hay un pequeño cambio, pero la estatua seguirá estando en el mismo lugar. Hay un cambio en la dinámica de los vehículos, pero en cualquier caso tengo que decir que Alfonso XII tendrá una parada de autobús, será la parada principal del centro, habrá 2 carriles y habrá una segunda parada en Juan Ramón Jiménez, 150 o 200 metros más abajo. Lo que estamos viendo es que están convencidísimos de que el cierre al tráfico de la corredora, tanto del tráfico público como privado, se va a hacer en 2018, y consideran ustedes que tienen todas las alternativas ya cubiertas y diseñadas y que el impacto va a ser mínimo. Pero si cierran al tráfico la zona centro, ¿qué va a hacer la gente para acudir? Porque ¿dónde están los aparcamientos? Déjeme que le diga 2 cuestiones importantes en relación con esta. Por una parte, nuestra ciudad ya ha tejido en los últimos años, ya ha construido una red de aparcamientos públicos en el entorno del centro que son más de 1000 plazas de aparcamiento, y son más de 1000 plazas que no están ocupadas, que todavía queda capacidad. Por lo tanto, hay plazas de aparcamiento suficientes. Primera cuestión. Antes decía,
y no me resisto a repetirlo, que la inmensa mayoría del tráfico es de paso y un escaso 25% del tráfico de la corredera viene al centro. A ese tráfico es al que hay que darle las alternativas y hay que darle la posibilidad de aparcamiento. Segunda cuestión que me parece importante. Yo creo que cuando hablamos del tráfico, hacemos mucho hincapié en ello, pero tenemos que ser conscientes también de que estamos construyendo un gran área peatonal, estamos cristalizando, posibilitando completar un gran área peatonal al servicio de los ciudadanos, al servicio del comercio, al servicio de la restauración, en definitiva, al servicio de usos positivos para la ciudad. Y eso va a permitir, permítame que insista en ello, peatonalizar el eje corredor a Plaza de Baix no solo va a permitir que haya una gran plaza del centro de la ciudad peatonal, como tantas ciudades españolas y europeas, y va a permitir que haya un área de más de 200.000 metros cuadrados al sur de la corredera y al norte hacia la calle Ángel y hacia Traspalacio para pasear, para disfrutar de la ciudad, al servicio del peatón. Pero hay un polo de atracción que es el mercado central, que lo tenemos ahí paralizado, y eso es lo que a usted le reprochan mucho los comerciantes, porque el cierre de la corredora debería haber ido parejo a la construcción del nuevo mercado central. ¿Dónde está escrito? Dígame, ¿dónde está escrito? Seguro que no está escrito en ningún sitio. ¿Por qué debería? Permítame que le diga. Hay informes que sí que se liga la peatonalización de la corredora con el mercado central. No hay ningún informe que diga eso. Déjeme que le dé mis razones. El contrato, ¿no? El contrato de adjudicación. El contrato es un contrato y no es un informe. No quiero polemizar con usted, pero a veces yo creo que las ideas equivocadas de algún partido político nos confunden a todos. No hay ningún informe que diga qué es primero. Y luego también hay otra cosa que no es cierta y que yo tengo que subrayar. En este momento no hay nada paralizado. En este momento se están llevando a cabo las excavaciones arqueológicas que son preceptivas porque lo dice el contrato, porque lo dice la adjudicación pública y porque lo dice la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. En este momento se están realizando las excavaciones arqueológicas, la fase 3 de las excavaciones arqueológicas que se tendrían que hacer, gobierne el PSOE o gobierne Coalición Canaria en Elche. Se lo digo con esa claridad para que se me entienda. Se están haciendo las excavaciones arqueológicas que cualquiera tendría que hacer en esta situación. Por lo tanto, no hay nada paralizado. Estamos trabajando en el mercado central, en algo que es fundamental y obligatorio, y al mismo tiempo estamos avanzando en construir ciudad, en mejorar la ciudad con la peatonalización de la corredera. ¿A usted le preocupa la situación del mercado? Usted dice que no está paralizado porque están las excavaciones, pero hemos oído, y él lo ha declarado así, a su concejal de urbanismo, José Manuel Sánchez, decir que ha remitido por escrito a la Consellería de Cultura una carta pidiéndole que por favor se pronuncie sobre si hay que proteger o no el viejo mercado central, porque no quiere que le ocurra lo mismo que le ha ocurrido a edificios Ríos del Progreso, que lo paralizan. Pero yo creo que esto es algo absolutamente normal. Estamos hablando de una zona sensible, de una zona que está intramuros, de una zona en la que hay restos arqueológicos, de un inmueble en el que además hay colectivos que defienden que tiene un valor arquitectónico, y lo normal es que intentemos tomar todas las medidas preventivas necesarias para hacer esto lo mejor posible. Por lo tanto, yo creo que usted ha dado el visto bueno al concejal de urbanismo para que inste a la Consellería a que se pronuncie. Somos un equipo. Somos un equipo, y en ese equipo tomamos las decisiones de forma colegiada, y yo entiendo como algo absolutamente normal, a la vista de lo que ha pasado en el edificio de Riegos en el Progreso, en el que hay que recordar que hay instancias de un grupo o de un conjunto de personas. Se ha paralizado una licencia de derribo, un derribo en marcha. Claro, ante esa circunstancia, pues oye, ese mismo creo que hay que anticiparse, y hay que saber qué es lo que piensa la Consellería al respecto, porque lo que ocurre en el mercado, y déjeme que lo diga, que creo que es importante, lo que ocurre en el mercado central no solo depende de la decisión municipal, está totalmente condicionado a las competencias autonómicas en materia, en este caso, de patrimonio cultural valenciano. Por lo tanto, la preocupación, ¿no? Por eso la medida preventiva que adopta el concejal de urbanismo, que adopta el equipo de gobierno, en definitiva, de intentar saber el terreno que pisamos. Pues esos mismos colectivos que han podido paralizar el edificio de Ríos del Progreso, esos mismos colectivos están diciéndole al ayuntamiento precisamente que se proteja el viejo edificio del mercado central, y sobre todo hoy mismo en rueda de prensa han pedido también que el refugio de guerra civil
va a ser bien de relevancia local y, por tanto, deberían paralizarse la obra, la actuación, porque podrían afectar el refugio, y las excavaciones arqueológicas parece que no lo han cubierto. Vamos a ver, yo creo que todo lo que tiene que haber, que todo lo que se tiene que producir en esa zona de excavaciones arqueológicas, con independencia de la opinión que yo no quiero ni censurar ni valorar de los colectivos, lo que ocurra ahí lo tiene que decidir la Consellería, y yo estoy absolutamente convencido de que la Consellería está llevando a cabo una actuación de vigilancia y supervisión meticulosa de una zona sensible y con valor arqueológico. Opiniones, todas son válidas, todas son interesantes. Criterios que hay que respetar, los que establezca la Consellería. Por lo tanto, nosotros escuchamos a los colectivos, pero en realidad quien se tiene que pronunciar sobre el valor o no de dicho refugio, o sobre las medidas que sean o no de adoptar para proteger o no ese refugio, es la Consellería. Nosotros hemos visto en estos últimos meses cómo su concejal de urbanismo, José Manuel Sánchez, ha mostrado cierto enfado por la actitud y las órdenes que ha dictado la Consellería, como de la paralización cautelar del edificio Riegos del Progreso, y precisamente en la rueda de prensa donde Sánchez dijo que se había remitido una carta a la Consellería para que se pronuncie sobre el valor patrimonial del viejo mercado central, anunció que se va a retirar de la vida política después de que termine este mandato municipal. ¿Usted sabía que iba a anunciar su retirada de la vida política en esa rueda de prensa? Yo he hablado con José Manuel Sánchez, con el concejal de urbanismo, en alguna ocasión de esta circunstancia, y era conocedor de que el concejal de urbanismo, de que mi compañero de grupo, José Manuel Sánchez Asencio, estaba decidido a anunciar que se autodescartaba, y quería hacerlo con una antelación suficiente como para desvincularlo de los procesos tanto orgánicos como de confección de listas que tendrán que llegar en el futuro. Por lo tanto, era conocedor de esa circunstancia. Y yo lo que tengo que decir es, por una parte, que el concejal de urbanismo, mi compañero José Manuel Sánchez, está realizando un gran trabajo al frente de una concejalía compleja, y de una concejalía además que ha heredado una serie de decisiones erróneas del anterior gobierno. ¿Eso le ha quemado, señor González? ¿Eso le ha quemado al concejal de urbanismo? Porque tiene los proyectos heredados más polémicos, como el mercado central. Pero es que no hay tiempo y quiero que diga usted, en primer lugar, si precisamente el que aprovechara ese momento para decir que no iba a continuar, yo creo que es importante, ¿era el adecuado o no era el adecuado? Yo creo que es muy importante decir que estamos muy satisfechos con el trabajo que se hace por parte del concejal de urbanismo, que estoy totalmente convencido de que va a seguir sudando la camiseta hasta el último día con el mismo interés y con el mismo buen hacer que hasta el momento, y yo creo que la decisión que él ha tomado es la más oportuna y no la censuro en ningún caso. Sí, pero la ha tomado precisamente porque está afectado realmente por los proyectos tan conflictivos. Yo creo que él ha hecho una referencia a que su decisión obedece a razones personales. Creo que hay que ser respetuoso con eso, y yo no puedo hacer una valoración sobre cómo le han podido afectar. Pero usted habla con él, con tres proyectos y lidia difíciles. Con él, ¿no? Sí. Lidia con él. Trabajamos juntos en proyectos que son muy importantes para la ciudad, y yo estoy convencido de que estos proyectos a los que estamos haciendo referencia, heredados del anterior gobierno, envenenados porque fueron gestionados mal, acabaremos resolviéndolos, como ya hemos resuelto algunas de esas patatas calientes que nos dejó en herencia el Partido Popular. ¿Desgastan mucho, señor alcalde, estos proyectos? Mercado Central, Hotel Arenales, Riegos del Progreso. Bueno, yo creo que a mí me generan un cierto cansancio, porque están muy presentes en el discurso, y porque a veces, y se lo digo con total sinceridad, a veces las ramas nos impiden ver el bosque. A veces hablamos mucho de las ramas, se habla mucho de estos proyectos heredados, envenenados, mal gestionados por el Partido Popular, y no nos permiten hablar de los avances que estamos experimentando en otras materias. Le doy la razón. A mí no me desgastan, pero sí que le admito que sí que me generan un cierto cansancio. Le doy la razón, porque en estos momentos está provocando que estemos gastando tiempo de esta entrevista, porque hay otros asuntos que vamos ya a ellos de inmediato, y que usted mismo hoy ha tenido que lidiar en la mesa del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para que las inversiones se concreten. Las promesas que hacen y que se dicen, pues sean una realidad. Y estamos hablando, por ejemplo,
de las infraestructuras o de algo tan importante como la ampliación del parque empresarial. Usted ha pedido al presidente del Consejo celeridad. ¿Hay celeridad en la tramitación del parque empresarial? En el pleno de marzo, ¿qué van a aprobar ustedes? Sí. Primero, permítame que haga una reflexión muy rápida diciendo Tenemos pocos minutos. El Consell y su presidente tienen una extraordinaria sensibilidad con nuestra ciudad, se preocupan de lo que pasa en Elche y se preocupan de lo que necesita en Elche. Y esa preocupación no solo se queda en el discurso teórico, sino que además se concreta en inversiones reales. Y en este momento se están realizando inversiones de futuro e inversiones importantísimas para nuestra ciudad en el ámbito sanitario, en el ámbito educativo, en el ámbito de la justicia, que mejoran la ciudad y que mejoran la calidad de vida. De momento, las inversiones concretas que estamos viendo es en la ampliación del hospital, es a lo que se refiere usted. Educación todavía no hemos empezado. Bueno, en educación tenemos compromisos por inversión de 20 millones de euros que empezarán en el año 2018. ¿Y en el Palacio de Justicia? Y en el Palacio de Justicia se están tomando decisiones para mejorar la creación de órganos, para crear órganos que mejoren el funcionamiento de la justicia. Parque empresarial. Parque empresarial. Bueno, este es un proyecto importantísimo para nuestra ciudad. Sí. No me cansaré de repetirlo. Es el proyecto más importante de este mandato y es un proyecto de futuro. Pero de los que que generan inversión pública, inversión privada y que acaban convirtiéndose en puestos de trabajo, que es lo realmente importante y que es una de las prioridades de este gobierno. Y en este momento nos encontramos en una tramitación urbanística que viene determinada por la legislación vigente. Estamos en condiciones, yo hoy le trasladaba al presidente de la Generalitat que en el pleno del mes de marzo vamos a aprobar la documentación urbanística derivada del documento de alcance evacuado o planteado por la Consejería de Territorio hace unos meses y que ahora que vamos a aprobar esa documentación urbanística que se va a remitir a la Consejería, le pedimos celeridad a la Consejería, como ya la tuvo en una primera fase. Esto es un procedimiento en el que hay una relación entre ambas administraciones. Ahora que va a volver a estar la pelota en el tejado, entiéndaseme, de la Generalitat, le pedimos celeridad para cumplir los plazos que nos hemos propuesto, o sea, que en definitiva es terminar la tramitación urbanística de esta ampliación en el Pero por lo que he entendido, 2018. en el pleno de marzo va a pasar ya el primer documento urbanístico. Se va a producir la aprobación. ¿Cuándo lo veremos? ¿Cuándo se expondrá al público? Se expondrá al público después de que la Generalitat Valenciana lleve a cabo todos los informes que tienen que ver con la documentación urbanística que ahora mismo vamos a aprobar en el pleno de marzo. Por lo tanto, en un plazo relativamente breve se producirá esa exposición al público, que es una obligación legal y que yo creo que además es un trámite muy necesario desde el punto de vista lógico. Y en esa propuesta técnica de la que estamos hablando, ¿ustedes cómo configuran la ampliación del parque empresarial? ¿Qué parcelas son las que van a urbanizar? ¿De grandes dimensiones, de pequeñas, de medianas? ¿Y para qué demanda? Ya estamos hablando del Grupo Tempe, evidentemente. Bueno, yo no estoy hablando absolutamente de nadie. Yo tengo que decir que estamos hablando de una ampliación del parque empresarial en la que las parcelas saldrán a subasta y que al final las adquirirán quienes paguen el precio que la empresa pública Pimesa fije como referencia. Por lo tanto, yo creo que hay que situar las cosas en el punto que se encuentran. Y el punto en el que nos encontramos es la tramitación urbanística. Ya llegará la comercialización, que como digo, será por subasta pública. Va a haber parcelas de todo tipo, pero fundamentalmente habrá algunas parcelas de gran tamaño, pero también habrá parcelas de tamaño medio y tamaño pequeño. Estamos hablando de una ampliación de 600.000 metros cuadrados brutos, de los cuales aproximadamente 320.000 estarán destinadas a suelo industrial efectivo y que por lo tanto permitirá que haya parcelas de distinta tipología. Vamos a intentar adaptarnos a la demanda, a lo que entendemos que es la demanda. Y tengo que decir que esta ampliación no tiene nombres y apellidos. Esta es una ampliación que se hace para vender el suelo de forma con pública concurrencia. Sí, pero hay una demanda, ustedes la tenían, que es la del Grupo Tempe, ¿no? Para hacer ese centro logístico.
Yo lo único que puedo decir del Grupo Tempe es que en este momento se encuentra construyendo una parcela de 32.000 metros en la última ampliación del parque empresarial. Se les ha dado licencia hace varios meses y han comprado las parcelas a propietarios privados. Por lo tanto, yo creo que hay que deslindar, es decir, lo que se está haciendo en este momento, lo que está haciendo una determinada empresa en el parque empresarial, una empresa que es muy importante y que tiene un posicionamiento también importante en el parque empresarial. Hay que deslindarlo de lo que tiene que ser el futuro, porque el futuro estamos en la fase en la que estamos. ¿Y usted cree que también hay otra importante multinacional con la que han tenido algún que otro contacto, que es IKEA? De aquello se le ofreció, los últimos terrenos que se le ofrecieron fueron los del entorno de IFA, lo rechazó porque no eran suficientes para toda la infraestructura que iban a plantar en Elche, y ¿se sabe algo más? Bueno, yo lo único que puedo decir de estas cosas en las que al final, yo siempre he dicho, no hay que crear falsas expectativas, hay que ser muy realista. Yo lo único que puedo decir es que la multinacional IKEA está desde hace 10 años buscando suelo en la provincia de Alicante y no acaba de encontrar el lugar adecuado. Es cierto que ha habido interés por algún suelo en nuestro término municipal, es cierto que ese interés no se ha llegado a concretar, y estoy convencido de que la multinacional, en la defensa de sus legítimos intereses, continuará buscando suelo en el resto, en nuestra ciudad o en la provincia, pero yo creo que es difícil concretar más. El parque empresarial ha sido uno de los temas que ha abordado en la reunión que ha mantenido hoy mismo en Valencia con Ximo Puig este miércoles, pero también le ha pedido a Ximo Puig su apoyo para que puedan reclamar con mayor fuerza ante el Ministerio de Fomento infraestructuras también muy necesarias y muy reivindicadas desde hace años 1000, como por ejemplo la conexión del aeropuerto con el Cercanías. Este proyecto, ¿tenemos alguna esperanza de verlo acabado o empezado algún día? Bueno, yo primero desde el más absoluto realismo, es decir, yo creo que el Ministerio de Fomento en este momento está realizando escasísimas inversiones en el conjunto de España y muy escasas inversiones también en la Comunidad Valenciana. Esa es la realidad de la que partimos. Hay también un anuncio por parte del Ministro de Fomento de la realización de una serie de inversiones en materia de infraestructuras ferroviarias en la Comunidad Valenciana. Y yo lo que le he planteado como alcalde de la ciudad al presidente de la Generalitat es que sea nuestro aliado, que nos apoye en la reivindicación de infraestructuras que son fundamentales, tanto viarias como ferroviarias, tanto carretera como en relación con los trenes, que son fundamentales para nuestro municipio. En ese sentido, yo escuchaba ayer al ministro Montoro hablar de que quiere tener los presupuestos generales del Estado aprobados en marzo de este mismo año, y claro, yo le decía hoy al presidente de la Generalitat, tienes que ayudarnos a que el gobierno incluya en los presupuestos generales del Estado, por ejemplo, el segundo tramo de la circunvalación sur, y tiene que ayudarnos, en definitiva, a que ese paquete de infraestructuras en los que está la modernización de la línea de cercanías, su conexión con el aeropuerto, su conexión con la alta velocidad, la puesta en marcha de la alta velocidad, el acceso por carretera al aeropuerto, que ahora es peligroso y que está masificado, todo ese paquete de infraestructuras que es fundamental y que el gobierno del señor Rajoy no llega a acometer, pues le pedimos al presidente Puig que nos apoye en nuestra reivindicación, porque al final lo que hay que construir son alianzas que de alguna forma nos ayuden a conseguir nuestro objetivo. Si usted me pregunta si algún día se harán, yo le digo que sí. ¿Con un gobierno del Partido Popular? Pues es difícil, porque ya vemos que el Partido Popular no invierte en infraestructuras ni en España ni en la Comunidad Valenciana. Y en cuanto a las inversiones de la Generalitat en infraestructuras, que las hay ya comprometidas para este año, ¿le ha dado algún plazo para ya licitar el tramo de desdoble de la carretera de Elche-Santa Pola? Bueno, están puestos los plazos. Yo creo que vamos a asistir muy pronto al desdoblamiento del primero de los tramos. Yo creo que la obra se ha planteado muy acertadamente fraccionada o dividida en varios tramos. El primer tramo es entre la rotonda de la vereda de Sendres y el término municipal de Santa Pola, hacia Santa Pola, pero fundamental para Elche, es absolutamente necesario. Esa obra comenzará en 2018 y a continuación se licitará el segundo tramo, que va desde la rotonda de la vereda de
Sendres hacia Valverde, efectivamente, sí, hacia la rotonda de Valverde. Yo creo que entre 2018 y 2019 culminaremos esos dos tramos y estarán 2/3 de la carretera con esas nuevas condiciones de mayor seguridad y fluidez. Estamos ya fuera de plazo, pero ha hablado del señor Montoro. Precisamente ayer su concejal de Hacienda estuvo en Madrid para explicar la Federación de Municipios y Provincias el principio de acuerdo alcanzado con el ministro de Hacienda para permitir a los ayuntamientos por fin invertir su superávit, no en deuda pública, sino en mejoras y en infraestructuras de la ciudad. Esto, dijo la concejal, que va a suponer que van a disponer de 3 millones de euros en 2018. Ese dinero, ¿ya saben ustedes en qué lo van a invertir? Si al final cuaja y el Montoro cumple con lo pactado, con ese decreto de ley para modificar la ley. Creo que es importante decir que esta es una batalla que hemos ganado los ayuntamientos después de 2 años de reivindicación, después de 2 años de presión. Al final la Federación Española de Municipios y Provincias, al final los municipios españoles hemos conseguido que el Gobierno de España entienda que los municipios debemos reinvertir, tenemos que tener derecho a reinvertir nuestro superávit. Y yo creo que a grandes rasgos hemos definido a qué queremos destinar nuestro superávit. Pero concrétemelo. El superávit hay que destinarlo a políticas de empleo, para nosotros es fundamental, y hay que destinarlo a mejorar el espacio público y también a mejorar infraestructuras educativas e infraestructuras deportivas. Creo que son a grandes rasgos las necesidades que tiene una ciudad como la nuestra. En torno a esas 4 prioridades articularemos y concretaremos la reinversión de nuestro superávit, que esperamos que sea aproximadamente de 3 millones de euros. Creo que es una decisión acertada del Gobierno de España, que ha tardado mucho en tomar, pero que finalmente nos va a permitir hacer algo tan necesario como destinar ese superávit a obras de utilidad social, a obras que se necesitan en la ciudad. Con lo que para incluir estos 3 millones, o pueden ser más o menos, porque todo depende de cómo liquiden el presupuesto de 2017, que será en marzo, podemos estar hablando que en abril, quizá en el pleno de abril o en el propio pleno de marzo, ustedes pueden aprobar esa modificación presupuestaria para incluir estos 3 millones y ampliar más el capítulo de inversiones. Evidentemente, primero se producirá la liquidación del presupuesto y una vez que se tenga el superávit, a partir de ahí necesitaremos un pequeño plazo para concretar en qué actuaciones con nombres y apellidos se va a llevar a cabo la modificación presupuestaria para aplicar el superávit, y en un plazo muy razonable dispondremos de esa cantidad para poder utilizarla. Ya digo que son plazos relativamente cortos, por lo tanto estamos hablando de algo que es inmediato, prácticamente inmediato. ¿Este dinero amplía las inversiones o compensa aquellas actuaciones que ustedes han supeditado a la venta de terrenos? Este dinero tendrá que destinarse a aquello que decidamos concretamente, y podrá ampliar, también hay que ver el marco normativo que va a crear concretamente el Ministerio, y a partir de ahí veremos en qué se aplica. Lo que hará será aumentar la capacidad inversora del ayuntamiento. Sí, porque puede también limitar, ¿no?, las inversiones o fijar qué usos es los que se deben dar al superávit. Pues muchas gracias, señor González. Casi no hemos tenido tiempo para abordar todos los temas de actualidad del último mes, pero le espero en la próxima cita. Será un placer. Muchas gracias. Y a todos ustedes también les agradecemos, como siempre, la atención que nos prestan. Volvemos la próxima semana.